Vamos a preguntarle cómo arranca esta semana el gobernador de la provincia, Omar Perotti, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, gobernador? ¿Qué dice? Bienvenido. Gracias, María. Buen día a todos los televidentes. Bueno, ¿con qué expectativa esta semana? Arranca con estos cambios, con estas nuevas habilitaciones y, a ver, con más gente en la calle, que sigue siendo una situación riesgosa. En primer lugar, María, con un agradecimiento, porque si estamos empezando otra fase es porque se alcanzaron algunos objetivos. Nos habíamos planteado todos los santafesinos tratar de bajar esa curva, tratar de achatarla, y eso se consiguió, por lo cual el agradecimiento al esfuerzo a todos los santafesinos y santafesinas por, con su esfuerzo, permitirnos llegar a achatar esta curva que nos hace salir de una fase para empezar otra. Y quiero ser claro en esto, termina una fase, no termina la pandemia. Salimos de una fase, no salimos de la pandemia, por lo cual el riesgo sigue estando allí. Y con más circulación de gente es donde el riesgo va a estar bien presente. Entonces, los cuidados a tener sigue siendo la primera recomendación. El barbijo, la higiene, el lavado de manos de agua y jabón, el alcohol, el distanciamiento permanente, el cumplimiento de los protocolos en cada uno de los negocios y de las actividades nuevas que se suman, el cumplimiento del que tiene que ir al local y del que tiene el local para hacerlo cumplir. Eso va a ser clave porque en esta etapa, como venimos, con la cantidad de casos que se han limitado enormemente en los últimos días, lo que seguramente cuando se analiza cómo sigue esto, con más gente circulando, es probable que en esa etapa nosotros vamos a cambiar algunas estrategias. Vamos también, hasta aquí esperábamos que nos llamaran al 0800 para alguien que tenía síntomas y íbamos a hacer las tareas si después de todas las consultas en el 0800 había síntomas claros. A partir de ahora lo que vamos a comenzar es una etapa en algunos lugares puntuales como salir a buscar al virus, como que vamos a la casa del virus. Ya no esperamos que nos llamen, sino que vamos a ir a la casa de. ¿Pero eso qué significaría? ¿Que habría personal, por ejemplo, que va a hacer visitas domiciliarias? Claro. ¿Cómo se implementaría ese nuevo sistema, digamos, de trabajo o el operativo? Con los centros de salud o la gente efectiva estaría yendo a algunos lugares con potencialidad para ir a generar una acción de prevención en lugares donde puede llegar a estar dándose. Si tenemos que estar siendo cuidadosos en una etapa donde va a haber mucha más circulación, los lugares que tienen de hacer de concentraciones seguramente pueden ser algunos de ellos para efectuar allí algunos test o algunos controles. ¿Con qué criterios se va a determinar eso, gobernador? ¿Con qué criterios? Criterio sanitario exclusivamente, María, con la instancia de la acción de nuestro ministerio y de sus agentes coordinando, fundamentalmente en los grandes centros urbanos, que es donde siempre hay que seguir teniendo el mayor cuidado. Recordemos que en esta etapa, si puede haber o darse alguna instancia de brote, los expertos que suelen decir que esto se suele dar con comunidades cerradas, ejemplo, un geriátrico, lugares donde hay mucha gente viviendo cerca, pequeñas viviendas y poco espacio. Entonces, seguramente en esos lugares es donde se estarán haciendo acciones de prevención. Y además, la posibilidad real de salir en lugares donde hay de por sí concentración. Ejemplo, los mercados pueden ser uno de los lugares donde sanitariamente puede haber un enfoque distinto para la próxima etapa para ir a estar analizando allí. ¿Qué nos permite esto? Saber que los testeos, que los controles y los análisis no lo estamos haciendo con gente que identificamos tiene los síntomas, sino que salimos a buscar
por si habría algunas otras donde no estamos detectando o porque no lo está sintiendo o porque no nos está llamando. Bien, o sea, a ver si entendí bien, funcionarían a partir de los próximos días los dos sistemas, el que conocemos hasta ahora, el call center, el 0800, y después este sistema de vigilancia o de visita domiciliaria según el criterio epidemiológico. ¿Qué es lo que pasa, gobernador, por ejemplo, con las guardias de los hospitales o los efectores? Todo se sostiene exactamente igual, porque lo que no hay que descuidar son las otras enfermedades típicas de la época. Pero el 0800 555 6549 es fundamental. Ese centro, allí, más del 60% de los casos se identificaron allí con la comunicación de la gente. Por eso sigue siendo muy valioso. Eso lo que nos facilitó fue que toda esa gente no fuese a la guardia de un hospital, sino que fuésemos nosotros a su domicilio, en toda la provincia. Esto que garantiza que si hay alguien que está siendo positivo porque manifiesta los síntomas, no los esté transmitiendo yendo a un centro de salud, sino que vamos nosotros a su casa. Bien. Por lo cual todo eso funciona exactamente igual, allí no hay ningún cambio. Sumamos una actividad, es decir, como que si aquí estamos a la espera, recepcionando, cuidando, ahora va a haber una parte del equipo que va a salir a buscar para tratar de generar una acción de prevención adicional. Bien, la circulación interna me queda claro, digamos, ya con lo que usted me está diciendo, la circulación de los ciudadanos dentro de la provincia, pero me pregunto qué es lo que pasa con las provincias limítrofes, con las fronteras, porque por ejemplo, bueno, limitamos con Santiago, con Córdoba, pero lo que más preocupa, me parece a mí humildemente, es la provincia de Buenos Aires, que tiene muchísimos casos, sin ni hablar el norte, el Chaco, y a ver, acá cerquita nada más, a un paso tenemos Paraná, que hace prácticamente más de una semana ya que tiene las habilitaciones dadas, ¿no? Otorgadas, y está funcionando casi con normalidad esa ciudad. Sí. Mira, María, el 20 de marzo se puso en marcha el aislamiento preventivo. El 18, 2 días antes, nosotros cerramos con el gobernador Capitanich la frontera con Chaco. Desde allí, esa instancia de control con Chaco se viene haciendo a rajatabla. Con Santiago del Estero, unos días antes habíamos aislado Ceres, recordarás, allí viene en el límite con Santiago, por lo cual se tomó la misma acción. ¿Qué tenemos hoy? Los 3 departamentos que limitan tanto con Santiago del Estero como con Chaco han registrado un solo caso desde que comenzó esto. Una persona de Vera que había viajado. Los controles son muy firmes allí y en particular los de las localidades más cercanas, lo que es Florencia, lo que es Los Amores en Vera y lo que es Gato Colorado en el departamento 9 de Julio. Es decir, los 3 departamentos del norte que están muy cerca, particularmente de Chaco, con todos los recaudos a tener. Cuando bajamos, Entre Ríos tiene una situación muy controlada. Córdoba también, si bien tiene más casos, han sido casos focalizados en comunidades, como te daba un ejemplo de antes. Han tenido efectores de salud. Se dio allí un brote importante, lo que le generó muchos casos. Esos son los brotes a los que, cuando hablaba de que podemos estar o tenemos que estar alerta en la etapa que viene. Bueno. Y provincia de Buenos Aires, muy bien lo decís, allí sí se han reforzado, tanto en la ruta vieja como en la autopista principalmente y en el sur de la provincia, las comunicaciones con provincia de Buenos Aires, tratando de tener un control con todos los efectos de sanitización que se hacen, la ducha, la famosa ducha como algunos la llaman, y controles de temperatura. ¿Qué sumamos, María, a esto? Se suma el transporte internacional que cruza por nuestra provincia, porque viene de Brasil o de Chile con destino a cada uno de esos países, o el transporte de Brasil que viene a dejar mercadería en nuestras industrias o a buscar mercadería de nuestras industrias. Allí tenemos un monitoreo del tránsito internacional con destino a la provincia que recibimos con información en la Agencia de Seguridad Vial de la provincia para seguir cada una de estas instancias. Lo que sí hay un elemento adicional.
Hay transporte de cargas, particularmente que hace Santa Fe, Buenos Aires con habitualidad, llevando productos, trayendo productos. Esa gente tiene que estar con frecuencia yendo. Allí, cuidados especiales. Si no hay que ir a Buenos Aires por algo excepcional, evítenlo, esperémoslo para más adelante. Ahora, el que tiene que estar viajando por cuestiones de trabajo o habitualidad, como puede ser un transporte, a ser cuidadoso, muy cuidadosos y a tener esa empresa un protocolo específico con cada uno de ellos. Claro, y además tendrán permiso de circulación también. Bueno, estábamos diciendo que vamos con la fase 4 de la cuarentena y con muchas actividades, con muchos sectores vinculados con los profesionales y los servicios que a partir de esta semana comienzan a trabajar o a intentar volver a la normalidad. La pregunta es ¿qué se viene para los próximos días? ¿Con qué sectores es con los que están trabajando, están hablando, están tratando de consensuar nuevos protocolos? Porque sin ir más lejos, gobernador, para mañana está prevista una marcha, una concentración, por supuesto pacífica, allí en Plaza de Mayo, de gente que quiere trabajar, gente que está relacionada, por ejemplo, con no sé, los gimnasios, con los docentes reemplazantes, con los jardines de infantes también. Mira, María, son situaciones comprensibles, de mucho cuidado. Nosotros tenemos hoy una puesta en marcha desde ayer de muchas actividades. Mucha más gente, como decíamos antes, se pone a circular. Vamos a hacer una evaluación de todo este movimiento. Esta mañana tuvimos una reunión con Mirta Roses, quien fue titular de la Organización Panamericana de la Salud, santafesina, que hoy integra, es una de las expertas de la Organización Mundial de la Salud y que integra también el grupo que asesora al presidente de la Nación. ¿Para qué? Para que nos acompañe en evaluar esta etapa de Santa Fe. Toda esta gente que ahora empieza a moverse sumándose a las actividades que teníamos. Queremos con ella hacer un seguimiento y una evaluación con toda la información y con todos los datos y junto a todos los expertos que nos vienen acompañando en la provincia. Esos van a ser datos importantes para tomar para nuevas actividades. Uno entiende particularmente los reclamos de los sectores que vos enumerás. Los docentes reemplazantes, la verdad que es uno de los que más nos duele, porque no están reemplazando, porque no hay clases y no han podido acceder al ingreso familiar de emergencia, algo que seguimos reclamando porque entendemos que es justo que puedan estar incorporados allí. Y los jardines con la misma situación, porque los niños no están todavía definidas las condiciones como para poder empezar con una actividad. Y quizá la más difícil de entender es que el que hace deportes. El deporte siempre estuvo asociado a la salud. ¿Cómo no hacer deportes? ¿Por qué? Porque genera un problema para la salud. Esta situación realmente es entendible. Con el cuidado, con la atención de los casos, yo creo que nosotros tenemos una definición tomada del cuidado de la vida de los santafesinos, de hacer todos los esfuerzos para que la actividad económica, con los recaudos posibles, pueda empezar a moverse sin mover tanta gente. Y la gente que se mueva, porque es necesario hacerla, cuidarla de la mejor manera, vamos a poner en evaluación esto. Todavía no están dadas las condiciones, no solamente en la provincia de Santa Fe, en ningún lado se han planteado todavía la vuelta a clases, las actividades de gimnasios abiertamente. Sí. Sin duda que toda esta evaluación nos dará seguramente más información para saber cómo podemos seguir cuidando a los santafesinos de la mejor manera. Cortito, ya lo libero, sé que tiene otros compromisos y otra nota de la agenda supercargada. ¿Estamos muy lejos de la salida recreativa, aunque sea una hora por día? Mira, es una evaluación permanente porque tenemos distintas situaciones en la provincia. Tenemos lugares donde no ha habido casos. Y algunos nos plantean de por qué, de la misma manera que empezaron algunas actividades comerciales o productivas en esos lugares, por qué no pueden empezar algunas instancias recreativas. Las consultas y las evaluaciones las estamos haciendo. Creemos que en lugares muy abiertos, preparados, con instancias que no generen ningún tipo de acercamiento, se podrían dar. Esta evaluación la hacemos de una manera seria. ¿Por qué? Y ponete en este lugar, María.
en una localidad del norte de la provincia, nunca hubo casos. Y se pone la población a caminar, a bicicletear y demás, y vos aquí en Santa Fe lo ves, o en Rosario lo ves donde no podés hacerlo. ¿Tu planteo cuál es? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Sí, sí, claro. Y allí es donde la solidaridad también se tiene que expresar en estas cosas. Esto es como si en una situación inversa algún día alguien se inunda. El resto de la provincia no se inunda, pero es solidario con ese lugar. Entonces aquí tenemos que tener también expresiones que no solamente nos lleven a analizar mi lugar, mi situación, sino la de todos los santafesinos en su conjunto. Como lo hemos ido haciendo en las otras actividades, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, ir generando algunas pruebas en algunos lugares de la provincia. Los dos grandes centros urbanos vieron que lo que se fue dando en los otros lugares, si seguíamos funcionando bien, también llegó a los grandes aglomerados. Ojalá en esto podamos marcar a lo mejor el mismo camino en los próximos días. Bueno, a tener entonces un poco de paciencia para la caminata y para la bicicleteada. Nos falta un rato. Lo más importante es que sigamos manteniendo estos buenos resultados, estos buenos números respecto al cuadro epidemiológico de la provincia y, por supuesto, Santa Fe y Rosario, las grandes ciudades. Muchísimas gracias, gobernador. Muy amable por este contacto con Telefe Noticias. Gracias a vos, María. Gracias. Que tenga buen día. Lo despedimos.